Bienvenidos a Televisión Educativa. Qué bueno que usted está con nosotros en esta cita semanal que tenemos cada 8 días. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y precisamente por interesante, como que el término lo hemos confundido algunas veces, porque ya ve, para todo decimos traigo mucho estrés, estoy como deprimida. Entonces, pero en realidad la depresión es algo pues realmente delicado, es algo que se tiene que tratar. Y el estrés, pues el estrés, ya ve que ahora para todo tenemos estrés, ¿no? O se nos dice que tenemos estrés. Un término muy común en estos días. Pero vamos a hablar de un programa sumamente importante que acaba de aparecer días atrás, que presentó el secretario de Salud, Enrique Clausen, y la gobernadora, la licenciada Claudia Pavlovich, que el programa se llama Frente al Espejo. Ponte frente al espejo y ¿qué es lo que ves? Pues vamos a hablar de este programa con la doctora María del Carmen Candia Platas. Ella es coordinadora precisamente del programa Frente al Espejo. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación. Qué interesante este programa y sobre todo qué responsabilidad social conlleva, ¿verdad?, en estos tiempos. Sí, es una responsabilidad de todos los niveles, pero que ha acogido con mucho entusiasmo el secretario de Salud, Enrique Clausen, por instrucción directa de la licenciada Claudia Pavlovich, gobernadora del estado. Y naturalmente esto se debe a que cada vez es más claro que la emergencia que enfrentamos para atender este problema de salud pública, la depresión y los estados de ansiedad. Me llama la atención lo que usted comentó porque es así, es verdadero. Es en las últimas décadas, quizá desde el siglo XX, cuando empezamos a hablar de estrés y estados depresivos y estados de ansiedad. Es muy probable que en todas las épocas, a través de todos los siglos, se hayan enfrentado estos problemas, pero la comunidad científica y médica los empezó a reconocer bien en el siglo XX. Y a veces es por el conocimiento que tenemos de esos trastornos que los empezamos a identificar y la gente empieza a reconocerlos. Y sabiendo precisamente que es a partir de la comunicación de los problemas que la gente los reconoce, pensamos que una estrategia fundamental en la responsabilidad que tenemos de enfrentar esta serie de problemas de salud emocional es brindarle información a la población, científicamente respaldada, información muy seria que es la que estamos tratando de dar a través del programa para promover precisamente estilos de vida saludables, bienestar emocional. A veces, doctora María del Carmen, se piensa, y lo hemos llegado a creer, que el término estrés y el término depresión están muy manoseados, porque ante cualquier estado de ánimo que tengamos, si amanecí cansada y no me quiero levantar, o si estoy triste, o si estoy muy alegre y por la misma euforia no puedo hacer las cosas, ya me autodiagnostico como estrés o como, no, es que estás deprimida, algo traes. Entonces, en ese sentido creo que están manoseados. Sí, y por esa razón tenemos obligación cada uno de los ciudadanos de saber un poco más de este asunto. Pero si recurrimos a fuentes de información escasamente confiables, tenemos más riesgo de equivocarnos. En efecto, el estrés es un estado en el que el organismo está alerta al máximo grado para poder confrontar diferentes situaciones a las que se expone día con día y para tener mayor oportunidad de resolver las situaciones adversas. Y el organismo, el individuo, está preparado para responder adecuadamente, incluso para hacer ajustes funcionales, bioquímicos, en todo su cuerpo para poder responder adecuadamente ante esas situaciones. Y un estado de depresión
ya es cuando el individuo ha rebasado esas situaciones, esas variaciones normales que le impone el tener que responder a diferentes circunstancias medioambientales. Y ya cada vez más difícil para él se tornan las respuestas funcionales. El individuo se siente muy cansado, por ejemplo, excesivamente cansado, imposibilitado para responder a las necesidades laborales o los estudiantes en las escuelas, no se siente adaptado a su medio ambiente y eso ya es crónico, no es temporal, porque es muy normal que una persona se sienta muy, muy triste si perdió el trabajo, o es muy, muy normal que se sienta muy mal si algún familiar murió o está enfermo, o él mismo de pronto le diagnostican alguna enfermedad, por ejemplo el cáncer. O la diabetes, o alguna enfermedad que es en la que sepa el sujeto que ya está condicionado a hacer cambios drásticos en su estilo de vida, pues esas situaciones naturalmente al individuo le van a imponer ciertos elementos que son difíciles de controlar durante ese tiempo, pero va a ser capaz finalmente de controlarlo y solamente le vamos a llamar un estado temporal. Pero cuando esto ya es crónico, más de 2 semanas y a veces incluso sin una causa muy clara y con todas las evidencias que le estoy diciendo, síntomas, signos que para la familia no son difíciles de identificar cuando son por muy larga duración, entonces ya estamos hablando de un estado depresivo que hay que atender. Pero curiosamente, a pesar de que, como usted lo acotaba desde el principio, el estrés pues desde principios del siglo XX se presenta como tal, hasta hace muy poco es que ya es objeto de políticas públicas y se diagnostica pues como una enfermedad. Pero precisamente es por eso, por el avance en el conocimiento, porque fue precisamente en el siglo XX cuando se empezó a profundizar en el estudio del estrés. El estudio de los estados depresivos es relativamente nuevo, siglo XIX en México y siglo XIX también en muchos países del mundo. Anteriormente muchas de las enfermedades de naturaleza emocional o mental eran considerados incluso procesos sobrenaturales. Entonces, dentro de la propia medicina son campos de estudio relativamente nuevos, pero en la medida en la que se conocen todos esos procesos, hay una concientización de buscar en los pacientes la evidencia de estos trastornos que incluso muchas veces se traducen en aparentes enfermedades físicas. Las personas sienten dolores gastrointestinales, náuseas, se sienten débiles y piensan que tienen alguna enfermedad física y puede tratarse de una enfermedad emocional. El término es somatización. Las personas transfieren todas sus emociones a eventos o traducen a eventos físicos toda esa problemática emocional. Y el hecho de que ahora se conozca tanto por los médicos como por los ciudadanos, por los individuos, hace más factible su diagnóstico y al diagnosticar más eficientemente estos problemas, indudablemente se notifica una frecuencia mucho mayor. Por supuesto, no estoy reduciendo este problema a ese ámbito. Las circunstancias, el contexto actual es difícil, no nada más en México, en muchos países. Es que en esta vida tan vertiginosa que sí, llevamos. Entonces hablamos de una pandemia de depresión, incluso ya considerada en esa categoría por la Organización Mundial de la Salud. Aunque en la misma Organización Mundial de la Salud hay mucho debate al respecto, pues evidentemente en países como el nuestro estamos teniendo problemas muy fuertes. Sonora tiene cifras muy altas de estados depresivos, de ansiedad, que incluso llegan a conductas suicidas, ¿no? Entonces es un problema verdadero de salud pública el que se enfrenta y entonces se tienen que instrumentar programas como de este tipo, de tipo preventivos para promoción de la salud emocional de la población, para tener una mayor oportunidad de incidir favorablemente en su solución. Doctora, ¿qué es lo que sucede aquí con el organismo? Usted como química me lo podrá explicar más claramente. Las hormonas, me imagino, se vuelven locas, las endorfinas, todo este tipo de hormonas que nos rigen, las emociones,
se alteran. ¿A qué voy con esto? Que se dice que ahora también los niños pueden padecer estrés o algún tipo de este tipo de enfermedades de alteración de hormonas, pues. Aquí hay que distinguir entre los estados de ansiedad y estrés de los que le hablaba, en donde el organismo trata de superar circunstancias medioambientales que tiene que enfrentar en un momento dado y entonces tiene que prepararse, tiene que ponerse alerta para tener respuestas favorables. En esos casos lo que está ocurriendo es que hay liberación de adrenalina, noradrenalina, cortisol, que son hormonas que preparan al organismo para el estado de alerta y para responder mejor. Cuando ya estamos hablando de estados depresivos profundos, ya estamos hablando de cambios neurobiológicos, o sea, cambios en la química cerebral. Y por esa razón, cuando se trata de estados depresivos profundos, de depresión mayor, pues estamos hablando también de que esos pacientes deben de ser atendidos de una manera personalizada por gente especializada en el campo, psiquiatras, si se quiere instrumentar una terapéutica médica, pero también hay muy buenos psicólogos en Sonora, psicólogos clínicos, psicoterapeutas, inclusive psicólogos conductuales, psicólogos familiares, terapeutas familiares, que pueden a través de esas estrategias modular la expresión de esa depresión. Sin duda, cuando la modulación no alcanza a ser lo suficiente para compensar la disfuncionalidad del organismo, entonces se tiene que recurrir a medicamentos y son del ámbito de manejo de los psiquiatras. Aquí también tenemos excelentes psiquiatras, pero si regresamos al principio, cuando la población está en cierto riesgo de estados depresivos leves, en donde no estamos hablando de un cambio dramático en la bioquímica cerebral, pues tenemos grandes oportunidades con programas preventivos. De ahí la importancia del programa. Exactamente, de ahí la importancia del programa, porque en un conjunto de acciones preventivas, una de ellas prepondera y es el portal que el programa tiene, www.pontefrentealespejo.com. Ya ahorita vamos a hacer una pausa, pero ahorita que regresemos hablamos más a fondo del programa en sí, cómo está conformado y quiénes pueden acudir y cómo al mismo programa. Claro que sí. Quédese con nosotros. Ponte frente al espejo y dite a ti misma qué es lo que ves. Ese es el programa de Ponte frente al espejo que acaba de lanzar la Secretaría de Salud del Estado de Sonora. ¿Ya hay un programa similar en algunos otros estados, doctora María del Carmen Candia Platas? Las estrategias, digamos, online son un recurso excelente para difundir programas de promoción a la salud y acciones preventivas. Sin embargo, este es singular en términos de su construcción. Por ejemplo, si entramos a la página de la Ciudad de México, la Secretaría de Salud, vamos a encontrar allí puestos a disposición de la gente algunos recursos para sentirse mejor, pero son muy breves, muy cortos, se enfocan a 2 o 3 aspectos, y así algunas de las secretarías de los otros estados. Pero este es el programa que consideramos que más integral, más completo, en el sentido de que no está conformado nada más por una plataforma, por un portal, aunque es un recurso valiosísimo y yo me quiero enfocar mucho en él. Hay que considerar que el programa también concibió como esencial un proceso de capacitación continuo de todos los médicos generales que están en las unidades de salud de atención primaria, en los centros de salud, para que cada vez más haya la oportunidad de que un usuario de los servicios de salud tenga posibilidad de ser atendido y diagnosticado preliminarmente de manera más eficiente y canalizado a los servicios de especialidad cuando haya necesidad de hacerlo y que no se pierdan los casos. La capacitación entonces de médicos es un punto muy importante y ha estado realizándose en los últimos meses a través de la Dirección General de Salud Mental. Allí se han instrumentado todos los elementos necesarios para
capacitar en el manejo de los trastornos prioritarios mentales a todo el sector médico. Entonces, capacitación sería uno de los puntos del programa. Muy, muy importante. El otro es jalar la atención de la gente, tener colaboradores, no nada más colaboradores en las universidades o en las empresas, sino también, y muy importante, entre las organizaciones civiles y los propios ciudadanos que interesados se acerquen a ver de qué manera colaboran con los procedimientos de promoción y prevención, ya que a quienes nosotros estamos en proceso de capacitación. Si los tenemos en proceso de capacitación, creemos que va a ser muy de gran utilidad ese servicio que ellos otorguen. Además, pues hay asociaciones civiles aquí que ya han realizado un trabajo muy importante para la promoción de hábitos saludables, para el desarrollo de hábitos saludables. Entonces, el acercamiento con ellos también es importante. Pero el otro fundamental es la construcción del portal, www.pontefrentealespejo.com, porque allí nosotros tenemos información elaborada por gente que ha estudiado los problemas y de una manera minuciosa y científicamente respaldada, los ha puesto ahí al servicio de sectores amplios de la población. Que es información segura, pues. Segura. Es información que estamos asegurando que va a ser de beneficio para la población, para que conozca cómo puede acercarse a un estilo de vida saludable. Porque si tenemos una vida saludable físicamente, tenemos mayor oportunidad de tenerla emocionalmente, de eso partimos. Y por eso los reactivos están elaborados de una manera muy favorable, muy positiva. Por ejemplo, ¿te ves durmiendo bien? Esa sería una de las preguntas básicas. Tenemos que dormir bien y aprender a dormir bien para estar sano físicamente y en consecuencia emocionalmente. Sí, porque a veces dices, ay, ¿cómo dormí? Y me siento cansado. Y me siento cansado. En realidad a lo mejor no se durmió bien. Probablemente no haya dormido bien. Entonces allí, entrando por esa preguntita sencilla de la serie que presenta en la primera página del portal, pues entramos y nos dicen cómo se duerme bien, qué se necesita para dormirse bien y de qué manera ayuda el dormir bien. Y después volvemos a acceder a la siguiente página, que están todas enlazadas progresivamente para ir haciendo más profundo el conocimiento sobre un tema, sobre un tópico. Y nos dan inclusive recursos ya más profundos de cómo manejar o a dónde acudir para manejar, para atender nuestro problema de salud emocional. Lo cual es excelente porque de partir de una sencilla pregunta, quien use la plataforma, el portal, va a profundizar en su conocimiento sobre un problema específico. Ese es en primer lugar y está abierto para toda la población. Cualquier persona puede acceder al portal. Cualquier persona puede acceder, pero el mismo portal tiene un recurso por usuario otorgado por la Secretaría de Salud. Hay un pequeño rectangulito rojo en la primera página del portal que dice usuario con clave. Allí, en ese usuario por clave que la Secretaría de Salud otorga a cada persona interesada en entrar, están colocados instrumentos para autoevaluar la salud emocional. Y si una persona entra y resuelve los cuestionarios que están puestos ahí, puede saber cómo está, pero de manera más importante todavía, va a recibir recomendaciones muy específicas de acuerdo a lo que haya respondido. Okay. Hay una evaluación, pues, cada respuesta tiene un valor. Un valor, y dependiendo del orden de las respuestas y de la combinación de las posibles respuestas que dio el usuario, se dan las recomendaciones. Entonces, el usuario va a recibir recomendaciones que nosotros le vamos a imprimir para que se las lleve a su casa. En este punto, doctora, si alguna persona que nos ve, madre de familia, padre de familia, está preocupado porque siente que su hijo emocionalmente no anda bien, al llenar este cuestionario
Obviamente el niño es el que tiene que responder y la persona sería quien tiene que estar registrando. En este momento es muy importante lo que usted dice, porque en este momento hemos completado el proceso para adultos y estamos en construcción del proceso para población infantil. Okay. Va a ser diferente. Sí, son diferentes los instrumentos. Es diferente la forma de autoevaluación, por lo pronto son adultos. Y a quienes les interese hacer autoevaluación, autovaloración de las emociones, las puede solicitar a través de la organización a la que pertenezca. Si es un trabajador que trabaja en una maquila, se puede acercar a Recursos Humanos y decirle, hay un programa en el que me pueden ayudar a saber cómo estoy y me pueden dar recomendaciones para vivir más saludable. Y entonces Recursos Humanos en esa empresa nos va a llamar a nosotros y vamos a hacer el enlace para nosotros trasladarnos a la empresa. Que el trabajador no tenga que hacer el esfuerzo de trasladarse a ninguna parte, nosotros vamos a ir hasta allá. Y dependiendo de cómo salga, si hay un riesgo mayor de salud emocional, lo vamos a poder canalizar, decirle, sugerirle que acuda a un cierto servicio. O sea que aquí no es nada más saber cómo estoy o cómo me siento, sino que hay un seguimiento serio que es muy importante. Problema. Exactamente, porque también tenemos obligación no solo de promover y prevenir, sino también de atender a los casos que podamos detectar a través del programa. Qué interesante este tipo de acciones y sobre todo en estos momentos en que todavía no se prende el foco rojo y que las dependencias están preocupadas por trabajar en prevención, pues que no hay mejor recurso aplicado que el trabajar en prevención. Claro, por supuesto. Siempre va a ser así. Si nosotros prevenimos, tenemos mayor oportunidad de concientizar a la población sobre ciertos aspectos dañinos del medio ambiente, incluso del propio individuo, y tenemos mayor posibilidad de lograr una vida más saludable para cada uno de los individuos, para cada uno de los ciudadanos. Doctora, están trabajando en coordinación con escuelas, tengo entendido, ¿verdad? Sí, con escuelas, con las universidades ya firmamos alianzas. Y les llamamos alianzas porque no se trata propiamente de convenios. La institución no tiene un compromiso más allá que tomar la decisión de participar en el programa. Realmente el mayor compromiso es del sector salud, es ir, diagnosticar una cierta situación, participar en los procesos de autovaloración de la salud emocional de los trabajadores y grupos estudiantiles y luego emitir recomendaciones para mejorar las diferentes situaciones que viven tanto estudiantes como trabajadores. O sea, es un compromiso de los servicios de salud llevar todo esto a las instituciones. Aquí quiero regresarme un poquito a algo que comentó en un punto sobre las personas que quieren colaborar con el programa. Sí. El compromiso es de ustedes para el colaborador es capacitarlos y del colaborador hacia ustedes es ir a dar esta información. Es hacer un acompañamiento en el proceso de promoción del programa. Para que cada vez más gente conozca el programa. Ya los detalles funcionales y operativos del programa pues lo tienen que manejar psicólogos y tenemos un grupo de psicólogos muy importantes, además de médicos para un respaldo operativo en caso de que se nos presenten situaciones durante la operación que tenemos que resolver en lo inmediato. Suponiendo que la colaboración de medios, como el caso de televisión educativa, es informar a la comunidad sobre el programa. Ustedes entonces se están transformando en colaboradores del programa. La capacitación de la que hablaba, ¿se da a través de las dependencias en coordinación con la Secretaría de Salud o es directamente la Secretaría de Salud? De las dos formas. De las dos formas. Estamos tratando de cubrir las dos formas. Hay instituciones educativas, hay universidades que tienen verdaderos grupos ya muy formados y a través de esos grupos que están muy constituidos y operativamente muy funcionales, nos apoyamos en ellos para hacer un plan integral dentro de la institución. Pero también se nos ha acercado gente, por ejemplo, una maestra se nos acercó que estuvo trabajando en educación media superior
en prepa y ya se jubiló, pero le interesa ser colaborador voluntario del programa. Y entonces va a colaborar promocionando el programa en su colonia. Y eso es muy bueno. Y el secretario de Salud también consiguió la colaboración de padres de familia y de directores del sistema educativo primaria y secundaria, nivel básico y nivel medio. Entonces están colaborando y muy entusiastamente, y creo que así tenemos mayor oportunidad de hacer una red grande en Sonora. Claro, es que no hay mayor y mejor promoción que la de boca a boca, ¿no? Sí, sí. Entonces, que las familias les platiquen a otras familias y sobre todo los inviten a entrar a este portal, que recuérdenos, doctor, antes de irnos, cómo podemos acceder a él. www.pontefrentealespejo, escrito como una sola palabra, .com. El portal de la Secretaría de Salud, este nuevo portal para el programa que se llama así, Ponte Frente al Espejo. Doctora, pues muchísimas gracias por su presencia. Un placer haber estado con usted. Gracias a usted. Recuerde, dentro de 8 días los espero aquí para poner otro tema a la luz. Y mientras tanto, no es ocioso ponernos frente al espejo para ver cómo estamos. Yeah.